en una barca, en una gran tempestad, con sus discípulos. Está en medio de esa tempestad, sus discípulos le gritan o le llaman la atención diciendo: Señor, gracias mi pastor, Señor, ayúdanos que perecemos. Amén. Después de todo esto, nace una pregunta en el versículo 25. Y la pregunta de estos hombres es: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Habiendo visto todo este tipo de manifestaciones, mirando que la bonanza había caído en ese lago, el lago estaba totalmente quieto, podía reflejarse el mismo cielo en ese lago y que la tempestad había calmado totalmente, esos hombres no sabían quién estaba con ellos. Sabían que era Jesús, sabían que Jesús se había manifestado de muchas maneras a través de los milagros. Sin embargo, nace esa pregunta en estos discípulos que habían visto cómo la tempestad había sido calmada y las aguas y los vientos también habían entrado en calma. Nosotros podemos presumir o iniciar de algo como: yo conozco a Dios. Pero la pregunta sería: ¿realmente si lo conoces? Porque podemos venir a la iglesia, podemos cantar las alabanzas tratando de que sean lo más cristocéntricas, podemos entrar a enseñar un mensaje y aún tú puedes ser esa persona que dice: ¿quién es este que puede calmar los vientos y las aguas? ¿Has visto la manifestación de Dios en tu vida? ¿Has visto cómo Dios ha obrado en tus hijos? ¿Has visto cómo el mismo Dios ha obrado en cada una de las áreas de tu vida? Y aún tú no has entendido quién es tu Dios. Amén. Podemos hablar de muchas manifestaciones que Jesús tuvo en su ministerio. Aún el libro de Juan, en el capítulo 30, para el versículo 20, dice que en ese momento todos los libros que se encontraban en ese momento no podrían llenarse, o sea, no terminaría de llenarse de todo lo que hizo Jesús en ese momento. O sea, lo que Dios nos permitió y nos ha revelado es lo que necesitamos para que usted y yo podamos caminar una vida de propósito. ¿En cuál propósito? En glorificar a Dios. Ahora estamos hablando de un hombre que estaba endemoniado, que no estaba vestido, que estaba descalzo, que andaba por los sepulcros. Este lugar era de sepulcros. Este lugar se encontraba en diagonal o frente a Capernaum. ¿Y qué había pasado en Capernaum? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué había pasado en Capernaum? En Capernaum no se había manifestado y no era el centro de operaciones de Jesús. Y no era el lugar donde se habían manifestado las más grandes milagros. Y sin embargo, estos hombres iban a ser juzgados por todo lo que él había hecho en ese lugar y aún no habían creído. Y pasando ese lago de Galilea, se encontraba un lugar en donde había unos gadarenos y había un hombre que pertenecía a esa nación, a ese lugar. En ese lugar había también unas ciudades que se les llama Decápolis, si usted lee al final de estos versículos. Y puntualmente es que estamos viendo un contraste entre Capernaum, una ciudad donde Jesús se manifestó con gran poder, mientras estamos viendo otra ciudad, que es Gadaria, en donde rechazaron a Jesús, lo expulsaron de ahí y no quisieron escuchar. Amén. ¿Y qué sucede acá? Jesús, en ese momento donde se genera la tempestad y él duerme, estaba dormido, estaba cansado, pasa al otro lado, al este del lago de Galilea, y él llega a ese lugar, pero es que él no llega sin ningún propósito. No fue que la barca se movió de un lado para el otro y entonces en ese moverse, un momento, pum, llegó a Gadaria. No,
Él ya sabía lo que iba a hacer allí. Y la tempestad también fue permitida para que esa pregunta naciera en los mismos discípulos. Amén. Estos hombres gritaban, estos hombres asustados, pero también más allá encuentra Jesús un hombre dando gritos, un hombre hiriéndose en su cuerpo, un hombre totalmente encadenado, porque ni siquiera a los de la ciudad les importaba ese hombre. Al punto que él terminaba en los sepulcros y terminaba ¿qué? Encadenado. ¿Sí? Y ya vamos mirando el contexto de la historia. Ahora, si ellos veían y tenían los hatos de cerdos, a ellos ¿qué era lo que más les interesaba? Pues tenerlo amarrado, tenerlo encadenado. ¿O será que alguno de la historia se acercó y le dijo, ven, yo te ayudo, tú sabes cómo te puedo sacar de esa condición? Ninguno fue a preguntarle eso. Lo que dice es que era una ciudad en donde era una ciudad que no eran judíos en su totalidad, y que muchas veces lo que ellos estaban era en una ciudad, o sea, habían varias ciudades y que había un gran movimiento de comercio y que lo único que le importaban eran los cerdos, porque eso es lo que nos muestra en la historia. Mis cerdos se fueron por el despeñadero. Ellos no dijeron, esos cerdos fueron sacrificados para que este hombre fuera libre. Ellos nunca dijeron nada de eso. Entonces vamos entrando en el contexto de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Ahora, ¿quién descendió de la barca? Jesús. ¿Y quién fue a buscarlo? El gadareno. Salió corriendo inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente impulsado en la condición en la que se encontraba este hombre. Él sale y le dice, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y esta expresión, Hijo del Altísimo, no sé si usted recuerda, cuando en Lucas 1, versículo 32, yo sí lo oí, tranquilo. Es solo para mirar. Esta misma expresión la dice el ángel Gabriel a María, le dice, este será grande y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Estos demonios sabían quién era Jesús. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué no están en el cielo? Porque ya es su condición. Pero acá también estamos creyendo y temblando. ¿Y por qué no nos volvemos al Señor? Porque Herodes, cuando le iba a quitar la cabeza a Juan el Bautista, tembló a la predicación de Juan, pero le terminó quitando la cabeza. Porque el gobernador Félix escuchaba a Pablo, pero al último terminaba pidiéndole plata para que lo sacara de la cárcel. Porque hombres temblaban delante de la predicación y del Dios que se les estaba revelando, al Dios que sí deberían adorar, temblaban y sin embargo su condición seguía siendo la misma. Porque en el libro de los Hebreos hay hombres iluminados, en donde el Espíritu Santo es revelado, se manifiesta a través de la iglesia, porque la palabra de Dios ilumina, ¿cierto? Es el Espíritu Santo manifestándose. Aún usted recibe liberación a través de la predicación de la palabra, no es necesario que caiga al piso, porque la palabra nos liberta, y sin embargo pasa todo lo contrario, que es el endurecimiento en el corazón. Y estamos hablando de que estamos viviendo unas vidas en las cuales podemos ser como ese gadareno. Puedes estar tú bien vestido, pero estás desnudo. Piensas que eres rico, como el libro de Apocalipsis, la iglesia, y sin embargo eres pobre. Y necesitas colirio en los ojos para ver realmente tu condición. Porque si nosotros vemos la condición de esos hombres, era peor aún que la del gadareno. Y ese gadareno estaba endemoniado y su condición no era buena, pero esos hombres, ¿qué era lo que estaban viendo? Solo tenían sus ojos fijados en esos cerdos y no tenían sus ojos fijados en absolutamente nada más. Hombres egoístas, amadores de sí mismos, que solo les importaba estar allí en esa condición y no les importaba este hombre. Amén. Entonces, más seguimos adelante.
Ya habíamos hablado del 25, que era la respuesta o la pregunta que nacen de estos discípulos. Pero Jesús se compadece de este hombre. Este hombre se acerca a Jesús, se manifiesta la posesión demoníaca. Hoy no vamos a entrar a ver posesiones demoníacas, no. Estamos mirando la actitud de estos hombres y de qué manera o qué condición estaban ellos. Igualmente la del Gadareno, ¿sí? Ahora dice que este hombre era llevado a lugares desiertos, ¿sí? Y yo no sé si ustedes recuerdan las escrituras en Lucas 11:24 cuando dice que cuando los demonios salen del hombre van a lugares que solos y después vuelven y otra vez y vuelven 7 peores. Este hombre estaba en una condición que era llevado al desierto, a la soledad, ¿sí? Era un hombre que estaba endemoniado. O sea, ese hombre estaba experimentando toda esta condición. Yo alguna vez experimenté eso. En donde, como dice la escritura, que el hombre siente que es perseguido y no sabe quién lo persigue. Y eso lo dice la escritura, ¿sí? Ahora, estos demonios sabían que podían ser expulsados porque se habían encontrado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Y ellos mismos le dicen: ¿qué tienes tú con nosotros, Hijo del Altísimo? Vamos acá adelante. ¿Qué tienes con nosotros? Un segundito. Aún le llegan a decir: te ruego que no me atormentes. En otras versiones habla sobre, o sea, esta expresión a lo que nos quiere llevar es que estos mismos demonios podrían llegar a decir que ya había llegado su fin, que podrían llegar al abismo o al lugar de tormento que hablan las escrituras en el fin de Satanás. Y aún ellos lo pudieron pensar así. Sin embargo, Jesús, ¿qué hace? No era el tiempo, porque Jesús tiene sus tiempos en todas las cosas. En ese momento el tiempo era de que ese hombre debía ser liberado, ¿sí? Y aún así lo confronta y confronta el hecho que le dice: ¿cómo te llamas? ¿Sí? Jesús no está haciendo ningún espiritismo ahí. En el versículo 30 dice: y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque tengo muchos demonios y habían entrado en él. Amén. Amén. Sé que es un poco grueso lo que estamos viendo, pero el punto aquí es que cuando habla y le pregunta el nombre, es que Jesús no está haciendo espiritismo como ahora en muchos lados hacen. Le preguntan el nombre, le preguntan cómo se llama, que por dónde ha recorrido, que se ha visto a la tía. No. Un hijo de Dios puede ser atacado, pero no es endemoniado. Y si el Espíritu Santo de Dios vive en ti, créeme, no vas a hacer, no va a pasar. Porque Dios está contigo. Amén. Más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Más poderoso es. Y allí es donde esa pregunta la hace: ¿por qué? ¿Porque Jesús estaba interesado en ellos? No. Era porque ese hombre tenía que saber en qué condición estaba. Ese hombre tenía que ver su condición. Y más adelante vamos a ver otro que también Jesús le hace unas preguntas para ver su condición. Su condición. Y Jesús lo que hace es preguntarle cómo se llama, porque ese endemoniado gadareno necesitaba conocer su condición. ¿Y cuál era su condición? Estaba endemoniado. Estaba endemoniado. Este hombre estaba endemoniado. Y es allí donde entra Jesús a mostrarle la condición a este hombre. Amén. Bueno, seguimos aquí adelante. 30. Ahora, nosotros siempre decimos legión. ¿Cuánto era una legión? Entre 4.200 y 6.000. Y lo estamos viendo a corte romano, ¿no? Porque el gobierno en ese momento eran los romanos. Ahora, listo, son 6.000, pero nosotros nunca nos hemos preguntado, y eso yo me lo preguntaba cuando estaba mirando el texto. Era una legión de 6.000,
Ahora, ¿cuál era el efecto de destrucción de esos 6,000 dentro de ese hombre? Porque nosotros dijimos 6,000. Ahora imagínense 6,000 destruyendo la vida de ese hombre. Imagínense una legión de 6,000 soldados entrando a una ciudad y un pueblo, destruyéndola y acabándola. Ahora imagínense el efecto en la vida de un hombre con 6,000 demonios obrando en su vida. Podemos llegar a dimensionar lo que estaba pasando. El efecto de destrucción, el efecto de ocupación, porque 6,000 demonios ocupando un cuerpo de un hombre, que imagínense una persona pequeña o grande, no sé, pero no solamente su ocupación, sino la crueldad de terror y muerte que estaban generando en ese hombre. O sea, lo que estaba viviendo ese hombre en ese momento. Y ahora, estos que ocupaban este cuerpo están viendo a aquel que un día volverían a ver en el juicio final, en donde el Señor terminará con ellos al lago de fuego y azufre y que no tendrán alguna posibilidad más. ¿Sí? Y estos demonios pensaron que ya había llegado el momento, porque ellos no son omniscientes, ellos no saben, ellos son solamente también criaturas como él es usted y como soy yo. ¿Sí? Su naturaleza es espiritual y esos demonios se manifiestan. ¿Los demonios se manifiestan? Sí. ¿Hay una guerra en el mundo espiritual? Sí, mi hermano. Pero la mejor manera de llevar esa batalla es a través del conocimiento y la comunión que usted tiene con Dios, a través de las escrituras y de la libertad que trae la palabra cuando es manifestada, porque es la misma boca de Dios hablando a usted y hablando a mi vida. ¿Sí? Esa es la mayor profecía, ese es el mayor poder que Dios nos ha dejado, el tener una comunión, el saber y entender que Dios estableció su palabra también para traer libertad, porque es que a veces nos quedamos en el consuelo. Vengan a mí todos los que están cargados, que yo los haré descansar, pero es que esa palabra va y trasciende más allá, porque es que cuando hablamos de que Él traerá descanso, traerá reposo, también está hablando sobre la salvación. Porque cuando yo soy alcanzado por el Señor, Él también te trae descanso y te trae paz en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia. Esa palabra no se puede hacer rema solamente cuando tú estás viviendo en angustia. Se hace día a día porque el Dios que te ha salvado, el que dio su vida en la cruz, trae ese descanso, trae ese reposo, trae esa paz. El que prometió que no te abandonará. Amén. Y ese consuelo y esa paz se hace eminente en la vida del cristiano cuando el Espíritu Santo está morando y entiende la comunión que es necesaria de ese vaso que necesita ser lleno, que necesita entrar en ese reposo de su Señor. Y que no solamente es algo que muchos dicen, pero no lo experimentas. ¿Ustedes han experimentado angustia? ¿Y cuántos han experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento en la presencia de Dios? Cuando no tenemos nada más que hacer. Pero ¿por qué la desesperación nos lleva a así tomar tiempos de buscar a Dios? ¿Y por qué cuando no hay desesperación no buscamos ese reposo y ese consuelo? Cuando más estamos atormentados. ¿Se nos olvidó lo que hizo Dios en el pasado? Nosotros dijimos que nuestra mente no lo ha olvidado, a menos que usted haya sufrido alguna amnesia. No se nos olvida. No se nos olvida lo que Dios ha hecho. Pero en ese momento del ayer, Él sigue siendo hoy el mismo de ayer y de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y como estuvo delante de estos hombres, de este hombre, aunque en los textos en los evangelios, disculpe, no me acuerdo, Mateo o Marcos, habla de 2 hombres, pero solo quedó uno. Igual que el leproso, vinieron 10 y ¿cuántos quedaron? Uno. ¿Cuántos son en el mundo que te persiguen? 10. ¿Y cuántos quedan? 1, pero tú no eres ese 1, ¿no es que Dios está contigo? Y el Señor está con nosotros. La Trinidad completa está contigo.
¿Y qué pide? Que confiemos, que nos volvamos. Y aquí el mismo Señor está delante de este hombre con esta legión y con toda esta manifestación y con todo lo que están diciendo estos demonios. Sin embargo, este hombre recibe lo que Dios había propuesto hacer en este hombre. No hubo otro propósito, no los demonios se lo volvieron a llevar a la soledad, al desierto, no este hombre terminó ahogado, no, Dios cumplió el propósito que tenía con ese hombre. Y si tú eres apartado, predestinado por Dios, el Padre en su fusión amorosa te ha guardado, te ha apartado, el Señor lo recibe del Padre, te ha guardado, te ha consolidado, el Espíritu Santo te ha santificado, es porque, mi hermano, tenemos una esperanza en la eternidad con Él. Amén. Y vamos a ser atacados y vamos a ser perseguidos. Y vamos a ser abominables para nuestras familias. Pero usted nunca debe olvidar que el principio es glorificar a Dios y que lo que Él ha establecido no solamente es para hallar consuelo, sino liberación para nuestras almas. Y nosotros tenemos que entender que al sentarnos o al enseñar a nuestros hijos o nosotros estar siendo confrontados con esta verdad, es la esperanza que tenemos, que nuestras vidas son transformadas y que ya no van a ser iguales. Ya no van a ser iguales. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que debemos tener esa confianza. Debemos tener esa confianza de que Dios lo hará. Dios lo hará. Ahora, esos 100,000 entraron en 2,000 cerdos. Porque ellos mismos le piden y le dicen: Señor, mándanos a los cerdos. ¿Sí? Y Dios también tenía a propósito con la muerte de esos cerdos. Y era para ver la condición de esos hombres. ¿Cuánto tienes que perder para ver tu condición? ¿Cuánto tienes que ser expuesto por la palabra para ver cómo estás? ¿Cuánto? Mucho. Nosotros nacimos para perder. Decía Miguel Núñez, Jesús murió como si fuera un perdedor. Para nosotros es un victorioso. Pero si el mundo lo ve como un perdedor. Y dirán: ¿yo cómo voy a seguir ese perdedor? Yo sí lo sigo, porque sé que fue victorioso. Y que nosotros no nos guiamos de lo que vemos. Porque yo le digo a mi hijo: si tú te guías por ver, te felicito, Tomás. Ya no te llamas Jacobo, ahora te llamas Tomás. Él me dice: Jacobo. Yo le digo: Tomás, cierra los ojos y confía. Cierra los ojos y confía. No lo podemos ver, pero lo sentimos. Y Él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Y este versículo, más de ver un hombre siendo libertado por los demonios, es ver a ese Jesús en su cuidado, en su propósito, hacia un hombre que no tenía ninguna esperanza. Amén. Más allá de ver, de pronto hacer un estudio profundo de cómo los demonios actuaban, no, es la esperanza de que ese Dios tiene un propósito contigo. Aunque tú no lo ves, pero si Él mora en ti, te lo hará ver y te hará entender y te hará comprender. Ahora, ¿tú cómo le vas a enseñar esperanza a tus hijos si tú no te apropias de la promesa y de la verdad? Yo no quiero que mi hijo sea como yo fui. Yo no lo quiero. Un hombre sin esperanza. Un hombre sin esperanza. Yo no quiero eso. Yo me aferro a la esperanza de que mi hijo será salvo y le muestro su condición. Mi hijo es un pecador y lo amo, pero mi hijo es un pecador y necesita de Cristo. Tú, padre, eres un pecador y necesitas de Cristo. Tú necesitas confesar tu pecado porque Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Decía David que sus huesos se envejecían. Mi hermano, nos estamos enfermando. Y esto no es nueva era, es una realidad. Nos estamos enfermando porque como iglesia nos hemos olvidado de confesar
nuestros pecados, nos hemos olvidado de que nuestra vida depende de Dios, se nos ha olvidado que la vida es el Señor y nos hemos centrado, ahora sí, en nueva era. Nos hemos centrado en la prosperidad mentirosa. Si lo que tú tienes es porque Dios te lo dio. Y si lo que tienes es porque, si Dios te lo dio, es porque es lo necesario, no necesitas más. Y si Dios te va a dar más, amén. Y si no te da, amén. Y nos frustramos, sí o no. Ahí sí no hay amén. Yo me frustro. ¿O no? Somos humanos. Somos humanos. Pero no podemos desconocer lo que Dios nos ha dado. Así es. Porque estaríamos pecando contra Dios. Bendito sea Dios. Y nuestra esperanza estará en Él. Ahora sí, cierro el paréntesis porque creo que me iba a hacer. Pero bueno. Entonces, todo está bajo el control de Cristo. Sus planes eran perfectos, así para estos hombres, sus 2000 cerdos se fueran por el acantilado y cayeran y fallecieran. ¿Sí? Nabucodonosor, un hombre que gobernó todo un reino, quedó en una locura total, para después reconocer que Dios era el dueño de todo y que el reino que él tenía era porque Dios se lo había dado. Amén. Los hombres que son llamados me voy rápido. Los hombres en Apocalipsis que se ven desnudos, ¿sí? Dios los llama al arrepentimiento, le dice, arrepiéntanse, ¿sí? Los que han perdido su primer amor, arrepiéntanse. Porque es que decimos, han perdido su primer amor, amén. Pero ¿qué los llama? Arrepiéntanse. Porque el perder el primer amor es pecado. Han pecado contra Dios, ¿sí? Ahora, este hombre siendo en ese dominio opresivo que ejercían estos, y después de precipitarse los cerdos al despeñadero del lago y terminan ahogándose, estos hombres ven que lo único que tenía lo perdieron, que eran los cerdos. Ahora, miremos que en el contexto de la ciudad, terminando hacia el lago había ese despeñadero, estaba el despeñadero, ¿sí? 2, habían muchas cuevas en ese lugar, por lo tanto servía como ¿qué? Como refugios, pero también como sepulcros. Por eso habla de los sepulcros, porque en ese lugar todo estaba precisamente con huecos, cuevas y todo, y habían muchos sepulcros en ese lugar, ¿sí? Pero estos cerdos caen y estos hombres van y le cuentan a todos lo que había sucedido. ¿Pero qué le cuentan? ¿Qué es lo que le cuentan? Mis cerdos se perdieron, nunca dijeron, venga, es que había el gadareno, ¿se acuerda que lo amarrábamos con cadena? Con cadenas y que para que no se iera a ahuyentar, digamos, a los cerdos. Eso no lo dice la escritura, ¿no? Pero ellos nunca dijeron que ese hombre fue libre, que se sentó cabal, que estaba sentado a los pies del Señor como María. Ellos están, mis cerdos. Y cuando Dios te quita algo, mis cerdos. No. Tú tienes que ver que en este momento estos hombres les es quitado lo más preciado. Ahora, ¿cuántas veces nosotros pensamos a la ligera? ¿Nos es quitado algo? El diablo. ¿No? Es Dios. Y Dios sabe qué es lo que está haciendo. Pero también era para ver. Ahora, aquí entramos en algo. Jesús le dice al demonio cómo se llama, para ver qué, a ver si estamos en lo que hemos hablado. ¿Por qué Jesús le dice, dime el nombre al demonio? ¿Para qué? Bueno, duro, mano, porque sabe la condición, listo. ¿Por qué le quita a Jesús los cerdos a estos hombres? Para conocer también la condición.
¿Lo estamos viendo? Amén. Amén. Está pegado, sí. Amén. Estos hombres habían presenciado el poder de Jesús y cómo estos demonios habían salido de allí, que todo era responsabilidad de Jesús, pero sabían todo esto, pero no le dieron gloria a Jesús. No estaban, no vieron lo que Jesús había hecho en este hombre, ¿sí? Y que los cerdos no tenían ningún valor como lo que había sucedido, que este hombre había sido libertado. Ahora, este hombre estaba sentado a los pies de Jesús, ¿por qué? Y pues sabemos que en Lucas 10:39 nos habla sobre el ejemplo de Marta y María, amén. ¿Sí lo han escuchado la historia de Marta y María? Amén. Amén. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo. Este hombre estaba a los pies de Jesús. Otro ejemplo más, la mujer que rompe el vaso de alabastro y está sentada limpiando con sus lágrimas los pies de Jesús. Una mujer agradecida por lo que Jesús había hecho en ella. Amén. Este hombre estaba en esa misma condición a los pies, diciéndole, no me quiero, llévame contigo. Amén. Eso es lo que estamos viendo. No, esperen un segundito. Pues la otra. Listo. Entonces, pero en vez de que la gente buscara a Jesús y viera lo que había hecho, esta gente se espantó. ¿Y qué hizo? Fue y le contó a los otros, pero no contó todo. ¿Cierto? Lo único que contó fue que se habían ido sus cerdos allá y que habían visto a ese hombre y que ese hombre ya estaba en su juicio cabal. Pero a ellos nunca les importó realmente decir, mire, es que este hombre fue libertado. No. Ellos contaron lo que a ellos realmente le importaba. Y así pasa con uno. Uno habla a veces de lo que más le importa. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Si a usted le importa un negocio, habla del negocio, ¿cierto? Si a usted le importa tal cosa, ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, pero es un ejemplo que a veces nosotros, como seres humanos, y los antiguos lo decían, el hombre siempre está buscando adorar algo, está siempre como enfocado, ¿o no? Y yo no estoy diciendo, el trabajo es una bendición, tu familia es una bendición, pero aquí lo que se está centrando es que estos hombres, para ellos era la vida entera sus cerdos, punto. No había otra cosa más. Y eso estaba en el corazón de ellos. Amén. Y esa fue su realidad. Bueno, ahora nos dice, en el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. ¿Cuál era el temor? Que le estaba dañando el negocio. Pero entonces eso pasa cuando yo recuerdo los principios que decían, o yo escuchaba a la gente cuando uno les predica, no, es que a mí me da miedo ir a la iglesia porque es que no sé después cómo vaya a ser. Pero ese no es un temor reverente, eso es otra cosa. Porque si fuera un temor reverente, estos hombres dirían, ¿quién es este hombre? El mismo Dios que se les estaba manifestando. Y hubieran querido estar a los pies como ese hombre estaba. Entonces, a veces se dice, pero es verdad, usted de pronto puede venir a la iglesia porque le da miedo que le vaya mal en el negocio o no sé en qué le piense en su cabeza, porque todos tenemos pensamientos distintos, que le va a ir mal. ¿Sí? Pero el punto aquí es que este temor que tenía esta gente no era un temor reverente aún. Expulsaron a Jesús. ¿Y cuántas veces entonces, como Dios no hace lo que yo quiero, entonces no quiero saber nada? ¿Sí? Y es allí donde estamos viendo que ese temor reverente que habla de las Escrituras sobre el principio de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿cierto? En reverencia no estaban esos hombres, porque sus corazones habían atesorado a esos cerdos, ¿sí? En lo que ellos tenían. Ahora, estos hombres estaban tan atemorizados porque estaban acostumbrados a controlar todo. Y ellos controlaban sus animalitos ahí.
como lo veíamos anteriormente, y eso ya lo habíamos hablado sobre el tema cuando están en el lago de Galilea, esos pescadores fuertes, mejor dicho, sabían cómo era la marea, y vino una marea y, Señor, estamos muriendo, porque se estaban enfrentando a algo que no conocían. Estos hombres no podían controlar esa situación. Entonces, no solamente estaban atemorizados de que hubiera pasado esto y estaban echando a Jesús, culpando a Jesús, ¿sí? Pero era así porque Jesús había permitido, sino que no tenían el control de las cosas. Ayer estábamos en el colegio Jacobo y algo que nos decía que uno a veces de papá trata de controlarlos. Tengo que controlarlos, no se me pueden salir. Pero es que el único que controla todas las cosas es Dios. Y hay un principio o un atributo que es un atributo igual a perfección que se llama la seidad de Dios. Usted no ha escuchado la gente cuando dice, es que me va a independizar. Independizar. El único que es independiente es Dios. Usted necesita o de su trabajo o de... No. Y la seidad de Dios es que Dios no depende de nada ni de nadie. Pero estos hombres están acostumbrados a controlar y nosotros estamos acostumbrados a eso, que queremos controlar todo. Pero se te ha olvidado que el único que controla todo es Dios. Y Dios es el único que puede someter todas las cosas a su voluntad perfecta y pura. Entonces estamos viendo hombres que perdieron todo el control, que sus corazones estaban puestos en los cerdos, ¿sí? Pero no habían entendido como Nabucodonosor que el reino que se le había dado era porque Dios se lo había dado. Amén. Ahora, esta pérdida a la ligera, volvemos, era para ver la condición de los que estaban cuidando esos cerdos. Los que estaban cuidando a estos cerdos. Y ver la condición de que eran hombres duros porque no les importaban nada más, sino ellos no más importaban. Aquí yo me devolví. Listo. Ahora, más adelante, vemos entonces el abandono. El abandono le dicen, no, ahí. Jesús entrando en la barca se volvió. ¿Qué hizo? Se fue. Pero los dejó solos. ¿Los dejó solos? Yo les pregunto, cuando uno entra a mirar las escrituras, es como, yo no le vuelvo a predicar a mi mamá porque mi mamá es como medio cerrada, no me quiere escuchar. ¿Sí? Pero es tan tremendo Dios y es tanto el amor que tiene Jesús hacia Gadaria, hacia los gadarenos, ¿sí? Que esa pequeña obra que usted puede ver que puede ser lo más insignificante comparado con Capernaum, fue algo glorioso. ¿Qué pasó con los de Capernaum? Dígame que sí, sabe. Lo hemos hablado, se ha predicado. Capernaum dice que Capernaum, su castigo iba a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Gracias. Todos los milagros que se hicieron y no creyeron. Ahora hay un hombre que está endemoniado, descalzo, desvestido. Y ese hombre iba a ser el precursor de la evangelización en esa ciudad y en todas las ciudades. Este hombre fue dejado en ese lugar con un propósito: predicar el evangelio de Cristo. Y lo podía testificar porque todos habían visto su desnudez, todos habían visto su condición. Y este hombre es usado para hablarle a todo su pueblo y decir: Jesucristo es real, es Dios, ¿sí? Ahora, dentro de estas conclusiones, de estos hombres tan duros de corazón, ¿sí? Miremos el más, ¿sí? Acá. No más, ¿no? Al último del versículo. De lo que. Entonces, ¿qué le dice al último? Vuélvete a tu casa, ¿cierto? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y no solo en la ciudad, en los otros evangelios dice que fue hasta Decápolis, o sea, una ciudad con 10 ciudades más, y predicó. Y predicó. Entonces, mientras estos hombres habían rechazado a Jesús, le dijo, váyase, Jesús se fue. Pero ¿cuál fue la orden que le dejó a este hombre? Predícales, predícales. Tengo amor por ellos, por más duros que sean. La palabra de Dios o te salva o te juzga, como decía el pastor. Esta palabra o te va a juzgar o te va a salvar, pero igual te va a juzgar, porque va a haber un juicio final. Jesús ya no va a venir a decirte, ven, es que, pero por favor, pero así como ven, que es que el Señor toca la puerta y llama. No, Él es Dios, y eso ya lo sabemos. Él no anda así, Él no anda rogándole a nadie. Y para eso está la predicación del Evangelio, que en su misericordia nos muestra y nos revela su amor tan grande que nos predican y nos predican y nos predican y con amor oran por nosotros y nos consuelan y nos hablan. Pero mi amado hermano y amigo, en esta mañana solo te puedo decir, si tú no tomas esta gran responsabilidad de lo que se te ha dicho y se te has puesto, mi amigo, siento decirlo, no soy Dios para condenarte. Pero créeme, que así como tú has visto a gente mala haciendo cosas malas y pidiendo que se vayan al infierno, no seas que tú seas hallado en esa condición. Porque pedimos justicia de Dios, ¿cierto? Un juicio de parte de Dios. No, que ese malo se va para el infierno. Pero a veces no vemos. Al ser expuesta a la palabra y en la condición en la que nos podemos encontrar. Conclusión, ¿sí? Fue enviado este hombre a predicar el Evangelio, la gran comisión. Podíamos ver que esta gran comisión se cumplió de predicar el Evangelio. Aquellos que rechazaron a Jesús, también pensaba que muchos también rechazaron el Evangelio. No sé si usted se acuerda de los 70 o cuando enviaron a los 12 y decía que no los recibían en los lugares, que ellos se daban media vuelta y ¿qué hacían? Sacudían sus sandalias, sus pies del polvo de esa ciudad, que no quedara ni una gota de polvo, y se iban y seguían predicando. Pero estamos viendo la misericordia de Dios acá. Él dejó a este hombre para que se predicara. O sea, no solamente la gracia de Dios fue manifestada a este hombre para salvación, porque fue un hombre salvo, sino que fue utilizado como instrumento para su familia, para su casa, para la misma ciudad. Entonces, conclusión, lo que puedas estar pasando es solo una muestra más de que Dios te está diciendo, mira cómo estás. Mira cómo estás. No te lo tiene que decir el pastor. Mira cómo estás. Mira tu condición. Mírate. Mírate. Cuando miramos al Señor, nos miramos a nosotros y podemos decir, me estoy viendo, Señor. Y qué mal estoy. Necesito de ti. No tengo nada sin ti. Necesito de ti, Señor. Ahora, versículo, no sé ni manejar esto. El del 34 al 36, perdón. Ahora, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron, y yendo vieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentados a los pies de Jesús y vestidos en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Listo. Entonces ya hemos visto que estos hombres necesitaban ver su corazón y cómo estaban. Entonces, vemos a los de Lucas 8, versículo 24. Maestro, maestro, ¿qué pasa? Perecemos, ayúdanos. Eran expertos, mantenían pescando en Galilea, estaban gritando y se estaban muriendo, estaban diciendo que estaban pereciendo. Están acostumbrados a controlar todo y ahora podemos ver la condición de ellos y aún la pregunta, ¿quién es este que controla el agua, el mar, la naturaleza? Juan 5:6. 16. 5:16. Y por eso eso. No, 5:6, entonces no te lo digo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de la historia del paralítico?
que está en el lago, que un ángel entraba de cuando en cuando y tocaba, ¿sí? Que no tenía quien lo llevara. Ah, sí, entonces ¿por qué me dice que no? Entonces dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué le pregunta algo que si quiere ser sano? Y porque necesitaba ver su condición. Aunque él veía que estaba enfermo, no tenía quien lo metiera. No tenía quien lo metiera. Él decía, hay un ciego. No, donde caiga. El ciego iba a buscar donde estuviera, ¿cierto? Un cojo. Pues el cojo iba a buscar de una... No me estoy, sí, o burlando eso porque es terrible, pero a lo que quiero llegar a eso, un cojo, un ciego podían llegar a las aguas, ¿sí? Pero este hombre no, y pareciera que fuera una burla de parte del Señor decirle, ¿quieres ser sano? No, pues sí, pero ¿cuál es la respuesta de él? No tengo a nadie que me meta a las aguas. No, Jesús no le dijo que quién lo iba a meter al agua, no. Jesús le dijo, ¿quiere ser sano? O sea, escuchemos lo que Dios le está diciendo, ¿cierto? ¿Y qué le está mostrando? Creación mía, no puedes, no puedes, tú solo no puedes, no puedes. Lucas 8:30, ¿cómo te llamas? Estás endemoniado, no puedes, estás endemoniado, mira tu condición, no puedes, mira la condición en la que te encuentras. Y Dios nos lleva a ver la condición a través de la exposición de la palabra, del discernimiento que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestras vidas. Amén. ¿Cuál sería la respuesta de los hombres que fueron afectados de los cerdos? William Hendrickson habla y dice lo siguiente: los afectados debieron haber dicho algo más. Comprendemos ahora que la pérdida de nuestros cerdos fue un precio bajo por la lección que hemos aprendido. Estos cerdos, esa posesión, significaba mucho para nosotros. Éramos egoístas, nunca sentimos preocupación por nuestro conciudadano. Aún llega a decir, ¿no debieron llevar a los enfermos? ¡Llamen a todos los enfermos de la área! ¡Llévenlos! Ha llegado un hombre que los puede sanar. No hubo nada de eso. Amén. Y eso que muestra el egoísmo, la dureza del corazón. Juan 5:16. No solamente a Jesús lo expulsaron de ahí. En 5:16 lo perseguían y procuraban ¿qué? Matarlo. Esas eran las respuestas que yo recibí. Pero venía a mi mente un versículo que está en Hechos 5:38 al 39. No creo que no. Y este versículo dice que, como dijo el Señor, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen. Y no era que estuviera estuviera teniendo en poco a su mamá, a sus hermanos. Aún, honestamente, en Juan 8, los hermanos buscan cómo perseguirlo para matarlo. Y Jesús se tiene que escabullir y se tiene que esconder para que sus hermanos no fueran y dijeran, mírenlo, mírenlo, para que lo mataran porque no había llegado su tiempo. Es cierto. Vamos. Listo. Entonces, aquí lo que está diciendo es que verdaderamente su familia son aquellos los que hacen la voluntad de Dios, los que siguen la palabra, ¿sí? Y este hombre era uno de ellos. Mi amado, hay esperanza. No solamente en tu condición, sino en la situación. Sí la hay. Sí hay esperanza, sí hay consuelo, sí hay vida. Y esa se llama Jesucristo. Y si sacáramos a Cristo del contexto de la historia, estaría siendo un mentiroso. Porque Cristo es la esperanza. Cristo es aquello que lo más preciado que tenemos, lo más hermoso. El que te puede sanar de una enfermedad, el que te puede libertar, el que te puede dar una vida eterna, el que te puede llevar a una eternidad con Él para conocerle. No son tus fuerzas. Te felicito, haces buenas obras. Pero la Escritura dice en Efesios 2 que fueron predestinadas para que las hiciéramos. O sea, hasta Dios las obras nos dice, vaya, hágalas. Usted no las hace.
Usted es el que las ejecuta, pero Dios ya las había predestinado. Entonces, no tengamos más alto concepto, dice la Escritura, que el que deberíamos tener. Romanos 12. Y es allí donde nuestros sacrificios vivos, santos y agradables a Dios se muestran en una sola cosa: en glorificar a Jesucristo. En glorificar a Jesucristo. En donde estés, con quien estés o como estés, glorifica a Cristo en todo. Porque sin Cristo nada de esto tendría sentido. Nada. Y esa es la locura del Evangelio. Y esa es la locura cuando nos dicen obedezcamos a Dios y no a los hombres. Esto es la verdad que ha sido expuesta para que nosotros la abracemos y la tengamos presentes en nuestras vidas. Amén. ¿Qué más nos dicen las Escrituras? Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. Nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. No nos oye. Esa es la palabra de Dios. No necesita ser ni manipulada, ni manoseada, ni maltratada. Esta es la verdad que desde el principio Dios estableció para que usted y yo creamos en ella y nos aferremos a ella. Esta es la verdad pura, santa, que Dios ha manifestado no solamente para traerte consuelo, sino para traer libertad a tu vida, para experimentar cuando tú pierdes tus emociones y los deseos, a que Dios te liberte y experimentes la libertad de Dios. Hermano, revísate, porque no debemos dejar de desear experimentar a Dios. Así sea en eso pequeño. Por eso manifiesto, Capernaum fue un lugar donde el centro estaba el Señor y se manifestaba con gran poder. Y aquí también lo hizo, pero fue en una persona. Pero esto llevó a que fuera predicado el Evangelio y muchos se volvieran. Porque había esa esperanza. Ya en el libro de los Hechos ya se deja de concentrar en Jerusalén la predicación de los apóstoles y empiezan a llegar a otros lugares. Porque esa es la exposición de la Escritura, llevarnos a una eternidad y una esperanza con Él. Amén. Entonces vamos a orar ya para terminar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, yo te doy gracias, amado Dios, porque sé que la esperanza que tenemos, Señor, eres tú, amado Dios. En medio, Señor, que la oposición y el mal, Señor, se levanten, amado Dios. Aunque la misma enfermedad, Señor, la misma necesidad, Señor, solo nos muestras cuál condición, Señor, tenemos delante de ti. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Y que nuestra situación, Señor, solo nos muestre algo, y es la necesidad de Cristo, de esta pura verdad para ser sostenidos, libertados, Señor, y acompañados, Señor, y llenos de ti, para poder tener una vida santa, pura y agradable, Señor. Una vida en donde el Espíritu de Dios nos lleva en esa santificación, a vivir en esa verdad, a ser transformados en esta verdad y poder tener la semejanza y ser a imagen de Cristo. Porque tu palabra dice, Señor, que siendo una nueva criatura, Señor, ya no somos nosotros, Señor, eres tú el que vive en nosotros para salvación, vida eterna y para glorificarte en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.